¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de las luces brillantes de las calles japonesas y el estilo de vida tranquilo y casi misterioso de sus habitantes? Hoy vamos a hablar de algo que en Japón casi nunca se discute abiertamente, pero que realmente preocupa a muchos: las relaciones secretas de las chicas japonesas con extranjeros. Además, te revelaré algunas de las profesiones más inusuales para mujeres que existen en este país. Te aseguro que todo lo que escucharás te hará ver Japón de una manera completamente nueva. Quédate hasta el final para descubrir todos los hechos sorprendentes y la verdad que incluso los locales callan. Empecemos por decir que, a pesar de que Japón es un país abierto al turismo y las inversiones extranjeras, sigue siendo bastante tradicional. Las mujeres en Japón a menudo enfrentan la presión de la sociedad, especialmente cuando se trata de su vida personal. En la cultura japonesa existe una regla no escrita de que hay que seguir ciertas normas y siempre poner a la familia en primer lugar. Sin embargo, detrás de esta fachada de tradicionalismo se esconden otros aspectos de la vida. Muchas chicas, cansadas del control constante y los límites impuestos, buscan algo nuevo, interesante y, sobre todo, libre. Por eso, los extranjeros les resultan tan atractivos. Para muchas japonesas, las relaciones con extranjeros son una oportunidad para escapar de las restricciones sociales y sentirse especiales. Los extranjeros suelen verse como algo exótico, como una oportunidad para descubrir otra cultura y ver la vida desde una perspectiva diferente. Sin embargo, estas relaciones rara vez se hacen públicas. ¿Por qué? Todo se debe a los estereotipos. Durante mucho tiempo, en Japón se pensaba que una chica que salía con un extranjero elegía un camino que iba en contra de los valores familiares. Puede ser criticada en el trabajo, entre sus amigos e incluso en su propia familia. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, tales relaciones se están haciendo cada vez más populares. Algunas chicas las ven como una manera de aprender cosas nuevas, mejorar su inglés o conocer otra cultura. Para otras, simplemente es una forma de rebelarse contra las reglas establecidas. La mayoría de estas relaciones comienzan a través de Internet o en bares populares entre los extranjeros. En grandes ciudades como Tokio y Osaka, existen barrios enteros donde las chicas se conocen con extranjeros. Pero también hay otro lado. Algunas japonesas ven estas relaciones como algo temporal. No siempre se trata de amor o intenciones serias. A veces es simplemente el deseo de experimentar algo nuevo, ganar experiencia o incluso presumir ante sus amigas. Es importante entender que estas relaciones no siempre conducen a algo a largo plazo, y los extranjeros que visitan Japón deben estar preparados para esto. La historia que estoy a punto de contarles parece un guión de drama, pero es un caso real que causó revuelo en Japón. Muestra cuán extraña y contradictoria puede ser la naturaleza humana, especialmente en el contexto de las relaciones japonesas. Todo comenzó cuando Kaori, una joven mujer de Osaka, conoció a su esposo Yuji cuando tenía apenas 23 años. Él era un hombre con valores tradicionales, trabajaba en una gran empresa y ella se encargaba de las tareas del hogar. Su vida parecía perfecta: estabilidad, un hogar acogedor, cenas a solas. Pero detrás de esa fachada se escondía un problema. Kaori sentía que su vida era demasiado aburrida y predecible. Yuji siempre trabajaba, llegaba tarde y ella quedaba sola. Un día, su amiga le sugirió que fuera a un popular bar de cerveza donde solían reunirse extranjeros. Al principio Kaori dudaba, pero la curiosidad ganó. Quería saber cómo vivían las personas fuera de la cultura japonesa, experimentar algo nuevo. Allí conoció a un estadounidense que, con su soltura y ligereza, le cautivó desde la primera conversación. Esto era completamente diferente de la reserva a la que estaba acostumbrada en casa. Ese encuentro fue solo el comienzo. Durante los siguientes 2 años, Kaori comenzó a asistir regularmente al bar.
Allí conoció a extranjeros de diferentes países, pasó tiempo con ellos, bailó y olvidó sus responsabilidades. En un momento, ella misma perdió la cuenta de cuántos encuentros había tenido. Más tarde se supo que, durante esos 2 años, tuvo al menos 10 parejas diferentes. Para ella no era tanto una cuestión de infidelidad, sino una oportunidad para escapar del ritmo cotidiano y sentirse libre. Su esposo Yuji no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado con el trabajo, y Kaori siempre mantenía las apariencias de ser la esposa perfecta. Pero un día todo cambió. 2 años después de que comenzara su vida secreta, él se topó con un video en redes sociales. Un compañero de trabajo le mostró un clip donde una mujer joven bailaba en una barra con extranjeros. A simple vista no parecía nada fuera de lo común, pero Yuji reconoció a su esposa de inmediato. La sorpresa y la ira se mezclaron en él. No armó un escándalo ni le preguntó directamente. En su lugar, decidió esperar el momento adecuado y actuar con cautela. Yuji reunió pruebas, guardó el video, encontró fotos que ella misma había subido, pero que le había ocultado. Quería entender hasta qué punto habían llegado sus aventuras. Cuando reunió todo lo necesario, finalmente decidió hablar con ella. Al principio, Kaori intentó justificarse, decía que eran solo encuentros con amigos y que no había nada serio. Pero frente a todas las pruebas, tuvo que admitirlo todo. Le explicó todo lo que había estado ocultando, aunque intentó justificarlo con su soledad y el deseo de sentirse viva. Yuji estaba furioso. Se fue de la casa por unos días para pensar qué hacer a continuación. Pero en lugar de pedir el divorcio, decidió actuar de una manera diferente. Su plan fue inusual, decidió vengarse de ella en sus propios términos. Semanas después, comenzó a salir con 3 mujeres al mismo tiempo. Eran compañeras de trabajo con las que empezó a pasar tiempo después de la jornada laboral. Kaori se enteró por casualidad al verlo con una de ellas en un restaurante donde solían ir juntos. Al principio, no podía creer que él fuera capaz de algo así. Pero luego él mismo le explicó todo. Le dijo que lo había hecho para que ella sintiera el mismo dolor que él experimentó al enterarse de su vida secreta. Ese fue su momento de verdad. Ambos reconocieron que, durante esos 2 años, su matrimonio dejó de ser real. Vivían como vecinos, no como esposos. Después de su conversación y la decisión de empezar de nuevo, la vida de Kaori y Yuji realmente cambió. Se dieron cuenta de que lo que había faltado en su matrimonio durante mucho tiempo era lo más importante, la comunicación. Kaori le contó a Yuji cómo se había sentido sola, olvidada e innecesaria, a pesar de que él siempre se había preocupado por los aspectos materiales de su vida. Le explicó que sus visitas al bar y sus relaciones secretas con extranjeros no eran un intento de destruir su familia, sino más bien un grito de ayuda que él, inmerso en su trabajo, no había notado. Por su parte, Yuji se abrió a ella y le confesó que, a pesar de su tranquilidad exterior, a menudo sentía la presión de su rol como proveedor. Sus largas horas de trabajo y los pocos momentos de descanso no solo eran una forma de ganar dinero, sino también una manera de escapar del hogar, donde sentía que su matrimonio se había vuelto una rutina. Nunca había querido ignorarla, pero simplemente no sabía cómo actuar de otra manera. Tras esta conversación sincera, empezaron a trabajar en la reconstrucción de la confianza y el amor en su relación. El primer paso fue que empezaron a pasar más tiempo juntos. Yuji dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo, y Kaori le propuso hacer juntos cosas que antes solo formaban parte de su vida, como cocinar, pasear por la ciudad y probar nuevos cafés. Esto fue todo un descubrimiento para ellos. Se vieron el uno al otro de una manera nueva, como si fuera la primera vez. Un momento importante en su reconciliación fue un viaje. Yuji, que antes se oponía a cualquier tipo de viaje debido a su carga laboral, aceptó la propuesta de Kaori de pasar una semana fuera de la ciudad.
Eligieron una pequeña isla en Japón, conocida por sus fuentes termales. Allí, lejos del ajetreo y de su vida cotidiana, pudieron olvidar el pasado y centrarse en el presente. Kaori vio a Yuji relajado por primera vez, sin teléfono y sin la constante presión del tiempo. Y Yuji notó lo mucho que había cambiado su esposa, ya no parecía perdida o infeliz. Juntos pasearon por la playa, subieron colinas y hablaron sobre lo que querían para su futuro. En esas conversaciones encontraron lo que tanto les había faltado antes, comprensión y apoyo. Pero el camino hacia la reconciliación total no fue tan sencillo. A veces, el dolor del pasado aún se hacía sentir. Yuji no podía olvidar de inmediato todo lo que había visto en esos videos, y Kaori temía que sus errores aún estuvieran entre ellos. Un día, cuando volvieron a tocar este tema, Yuji pronunció una frase que se convirtió en un punto de inflexión para su relación: no puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer que nuestro futuro sea mejor de lo que fue. A partir de ahí, empezaron a hacer planes para el futuro. Uno de esos planes fue tener un hijo. Aunque antes habían pospuesto este tema, ahora decidieron que estaban listos para comenzar una nueva etapa de su vida. Un año después de su viaje, tuvieron una hija a la que llamaron Hana, que en japonés significa flor. Para ellos, ese nombre simbolizaba un nuevo comienzo y el florecimiento de su familia. Yuji y Kaori también comenzaron a comunicarse más con amigos y familiares. Juntos comenzaron a asistir a reuniones con los compañeros de trabajo de Yuji, y Kaori organizó cenas con sus viejos amigos. Esto les ayudó a sentir que ya no vivían una vida cerrada solo entre ellos, sino que formaban parte de algo más grande. Lo más sorprendente de esta historia es que, después de pasar por tantas dificultades, su relación se hizo más fuerte. Yuji aprendió a ser más atento con su esposa, y Kaori comprendió cuán importante es la honestidad en una relación. Ambos sabían que su matrimonio nunca sería el mismo que antes de esos eventos, pero eso ya no les asustaba. En lugar de la imagen perfecta que intentaban mantener, tenían una vida real, en la que había espacio para errores y perdón. Han pasado varios años desde su reconciliación. La vida de Yuji y Kaori parecía haber vuelto a su curso tranquilo. Criaban a su hija Hana, pasaban las noches juntos y hacían planes para el futuro. Pero, como suele ocurrir, los problemas del pasado, que parecían haberse resuelto, a veces regresan en el momento más inesperado. Una tarde, cuando Yuji se quedó trabajando, Kaori se quedó sola en casa. Esa noche, sintió una fuerte tensión, las preocupaciones por su hija, los quehaceres domésticos y la monotonía de la vida familiar comenzaron a recordarle esa sensación de vacío que alguna vez había experimentado. Sus pensamientos volvieron a los tiempos en que podía desconectarse de todo, bailar y ser ella misma en ese bar. Kaori intentó durante un buen rato resistirse a ese impulso, pero el pasado la atraía nuevamente. Se dijo a sí misma que solo sería una noche. Dejó a su hija con la vecina, se puso su mejor vestido y fue al mismo bar donde todo había comenzado. Cuando entró, le pareció que nada había cambiado. Las mismas luces brillantes, los mismos rostros sonrientes, los mismos extranjeros dispuestos a iniciar una conversación despreocupada. Su corazón latió más rápido. Pidió una cerveza y comenzó a charlar con un joven francés que estaba en Japón por trabajo. Las conversaciones en la mesa se convirtieron en baile, y luego en un largo paseo por la ciudad de noche. Mientras tanto, Yuji, al regresar a casa, notó que Kaori no estaba allí. Al ver que Hana estaba con los vecinos, entendió que algo no estaba bien. Sus sospechas aumentaron al darse cuenta de que su teléfono estaba en casa. Yuji tenía la corazonada de a dónde podía haber ido. Se puso su abrigo y fue al mismo bar. Cuando entró, la vio inmediatamente. Ella estaba bailando con un extranjero, como si hubiera regresado a su pasado. Yuji se quedó parado en la puerta, sin poder creer lo que veía. Por un lado,
sentía ira y decepción, pero por otro lado, entendía que esto los regresaba a viejos problemas que quizás nunca habían resuelto completamente. Cuando Kaori lo vio, se quedó paralizada. Su rostro se puso pálido y sus ojos se llenaron de miedo. Yuji no montó un escándalo. Simplemente se acercó, la tomó de la mano y le dijo que se iban a casa. El resto del camino en el coche fue en completo silencio. En casa, Yuji le preguntó por qué había hecho eso de nuevo. Al principio, Kaori intentó justificarse, diciendo que solo había sido un error, solo una noche. Pero Yuji no la interrumpió. Dijo que quería escuchar la verdad. Kaori comenzó a llorar y confesó que durante todo ese tiempo se había sentido aplastada. Amaba a su familia, pero a veces le faltaba esa libertad que sentía antes. Yuji estaba decepcionado, pero sabía que no resolverían nada solo con reproches. En lugar de eso, le propuso que fueran a un terapeuta familiar para entender qué le causaba esos sentimientos. Fue un paso difícil para ambos, pero decidieron intentarlo. Durante su trabajo con el psicólogo, ambos comprendieron que su matrimonio aún estaba marcado por viejos resentimientos. Yuji se dio cuenta de que después de la primera infidelidad no confiaba plenamente en Kaori y había tratado de ocultarlo, mientras que Kaori aún no sabía cómo manejar sus emociones. Esta experiencia les dio una segunda oportunidad para replantearse su relación. Esta vez, Kaori realmente cambió sus hábitos. Dejó de buscar consuelo en los bares y aprendió a hablar con su marido sobre sus sentimientos. Yuji, por su parte, comenzó a prestar más atención a su mundo interior. Su relación volvió a ser estable, aunque el camino hacia ello fue mucho más complicado de lo que esperaban. La historia de esta familia demuestra que incluso después de una segunda traición, es posible intentar enmendarlo si existe el deseo de trabajar en la relación. También nos recuerda que la confianza no es algo que se construye una sola vez en la vida, sino que debe ser cultivada día a día.